En esta ocasión os presento para mí un instrumento de mates súper interesante, es un geoplano. Este en concreto ya no lo fabrican, es de lo mejor que he visto. Los que hacen ahora son peores, son incluso de plástico, tienen menos subdivisiones aquí adentro, tienen menos puntas, pero es muy fácil de hacer, simplemente con coger un tablero de madera. Es conveniente que tenga 10 filas y 10 por aquí. Y ya está, no hace falta subdividir tanto. Este, bueno, ya venía pues ideal para fracciones, pero con que tenga las rayitas, en este caso la gruesa, es suficiente, tanto en un lado, en horizontal como en vertical. ¿Cómo podemos trabajar el geoplano? En los primeros cursos simplemente hacer dibujitos. Vamos a pedirle a los niños que hagan dibujitos, que hagan una casa, que le pongan su chimenea, que le hagan un tejado y que vayan construyendo la casa. No sé si se aprecia bien, ya se le pueden poner ventanas, en fin, una puerta. Y estos serían, por ejemplo, para incluso para infantil, porque hagan esa casita. Sin querer están trabajando ya conceptos de geometría. Triángulos, rectángulos, cuadrados. Bueno, y esto se puede ir complicando. Una vez que ya hacen este tipo de dibujos libres y más lúdicos, digamos, pues ya le podemos pedir cosas, por ejemplo, que nos busquen, que nos fabriquen un triángulo que toque 3 estacas. Entonces le vamos a pedir 1, 2 y 3. Bueno, en este caso 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, tendría más estacas, ¿vale? Pero se puede ir, por ejemplo, 1 de 3, aquí estaría. Este sería un triángulo que solamente toca 3 estacas, ¿vale? Estos ejercicios se puede ir complicando, ya digo. Podemos pedir que nos fabriquen pentágonos, hexágonos, en fin, toda la geometría que se nos ocurra de manera muy lúdica. 1, 2, 3, 4, 5, este sería un hexágono y bueno, pues podríamos ir. Primero lo interesante es que ellos se lo construyen, no se lo damos hecho. Podemos pedir también, por ejemplo, que nos digan en este cuadrado, eso en cuanto a fabricar, a representar formas geométricas. Para trabajar áreas, también muy interesante, podemos pedirle que nos digan, por ejemplo, en este cuadrado tenemos dos cuadrados y le decimos que cuántas unidades de este tipo caben aquí o en este. ¿Cuántas unidades de este caben aquí? Pues ellos ya tienen que ir contando o representando o van metiendo el cuadrado y van contando. 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, este cuadrado mide 10, 11 unidades. No hay que decirle nada más, unidades. Eso en cuanto a área. Otro ejercicio súper interesante es trabajar la simetría. Ponemos un eje, una recta, y aquí sí que es verdad que se puede complicar todo lo que se quiera, porque podemos decirle, desde que nos hagan esa simetría y este pentágono, aquí, ellos tendrían que hacerla exactamente igual, ahí estaría hecha, pero claro, nosotros podemos empezar a ponerle formas realmente complejas y decir que nos haga esa simetría aquí. Igualmente, la simetría se puede complicar. ¿Por qué? Porque podemos trabajar la rotación. Es decir, vamos a rotar esta figura en este ángulo. Y eso ya es bastante más complicado. ¿Vale? Habría que trabajar la simetría rotada. También podemos decir que haga una traslación. Es decir, que esta figura la trasladen hacia allá. Esas unidades. Entonces tendrían que empezar a componer esta figura. En este caso yo me he salido y esto es muy complicado. Esto incluso para tercer ciclo tendrían que componer esta figura aquí, desplazada.
Se puede hacer más sencillito si hacemos, por ejemplo, un trapecio y lo queremos trasladar, pues lo tendríamos aproximadamente por aquí. Esa sería la traslación del trapecio. En este caso le hemos dicho, nos fijamos en los ejes, 2 unidades. Se le puede pedir lo que quiera. Son ejercicios muy interesantes y muy buenos desde el punto de vista de la geometría. Las traslaciones, las proyecciones, las rotaciones se estudian en bachillerato y en estos cursos es ideal que se manipulen. Otra cosa interesante son las fracciones. Por ejemplo, si queremos 2 tercios, aquí están los 2 tercios. De 3 partes he cogido 2. Muy útil para representarla. Y otra también muy interesante es trabajar con coordenadas. Por eso yo lo he puesto aquí con el rotulador, los ejes de coordenadas. Yo le puedo decir, hay que enseñarle a que primero se escribe la coordenada de este eje, no hace falta decirle que es el eje X, y luego la de este eje, que es el eje Y. Por ejemplo, 6, 3, me vengo al eje Y, 6, 3, al eje X, y donde se juntan, pues suelto una arandela. Una arandela de ferretería se pueden comprar, vamos, son súper baratas y muy fáciles de adquirir. Si decimos, por ejemplo, 3, 7, tendríamos ahí. Y si decimos, por ejemplo, 8, 8, tendríamos otro eje ahí. Pues le podemos dar las coordenadas y pedir a los niños que nos digan qué figura le ha salido. En este caso tenemos un triángulo. Podríamos pedirle nuevamente que cuántas unidades tiene ese triángulo. Es decir, dado unas coordenadas, le podemos pedir que nos calculen el área de esa figura. Un ejercicio muy interesante. Más ejercicios, bueno, de este tipo, ya digo, los que se quieran con las coordenadas, los que se quieran trabajar, se pueden hacer incluso cualquier tipo de figura. Los gráficos de barras. Aquí tenemos que la primera variable sería 4, vamos a poner la segunda que llegue a 6, la tercera que llegue a 3, otra que llegue a 1, bueno, en este caso le voy a poner 2 porque no se queda la goma tirante, y tendríamos los gráficos de barra. Le podemos decir igualmente, darle los datos y que ellos representen el gráfico de barra. Hay multitud de ejercicios, son muy buenos porque favorecen la orientación, el razonamiento, la planificación, y es muy bueno matemáticamente, sobre todo para la geometría, que está, bueno, pues casi dada de lado, y se pueden dedicar sesiones muy interesantes con esto. Incluso ya hemos visto que para el tercer ciclo, que no es fácil hacer simetría, ni rotaciones, ni traslaciones, y bueno, consideramos una herramienta muy apropiada. Bien, otra cosa interesante para trabajar con el geoplano es comprobar los diferentes teoremas. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, es fácil comprobarlo. Hacemos 2 cuadrados. Esto es muy útil porque así los peques van viendo de dónde vienen las cosas. No es que 2 catetos al cuadrado te saquen una hipotenusa así porque sí, sino que aquí lo vamos a demostrar de una manera muy rica de verlo. Vamos a ver si metemos ese por ahí, y ahí lo tenemos. Aquí tenemos, se ve perfectamente que este cuadrado es el doble que estos dos. Por lo tanto, este lado y este al cuadrado nos dan este, ya que este cuadrado es el doble que estos. Una comprobación efectiva del teorema de Pitágoras. Otra comprobación que es muy útil hacer con ellos es, por ejemplo, triángulo en posición de tales. Pues si tenemos, vamos a hacer aquí un triangulito y aquí que sea largo, por ejemplo, ese triángulo, y lo que queremos poner otro en posición de tales, aproximadamente sería así. Recordemos que tales dice que 2 triángulos son proporcionales siempre y cuando tengan un mismo ángulo y uno de sus lados paralelo. Aquí se comprueba
como este que mide 1, 2, 3 y 4 entre 2 nos da 2. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 entre 1, 2 y 3 nos da 2 también. Todos los lados son proporcionales. Una manera manipulativa de demostrar de dónde vienen las cosas, que es lo importante en matemáticas. No memorizarlas, sino saber de dónde vienen. Si tenemos, por ejemplo, un pentágono, vamos a ver si hacemos por aquí. Vamos a hacerlo aquí. Este pentágono, 1, 2, 3, 4 y 5, vemos cómo la fórmula del pentágono, o mejor dicho, vamos a comprobar cómo está totalmente integrado por triángulos. Desde su vértice podemos aplicar triángulos. Vamos comprobando, efectivamente, es una sucesión de triángulos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que luego vemos de dónde viene la fórmula para calcular su área. Una manera muy, pues como siempre, manipulativa y vivencial de demostrar las cosas. Aquí vemos que hay otro triángulo. Y ya nos quedaría uno. Lo voy a hacer en rojo también para que no... Pues vemos que un pentágono está integrado por triángulos. Aquí lo vemos. ¿Cuál es entonces la fórmula del área? Pues la misma del triángulo, solo que repitiéndose. Dicen perímetro por apotema. La apotema es la altura del triángulo. Por el perímetro, pues por todos los diferentes triángulos que hay, partido 2. Que en definitiva es hacer sucesivas áreas de triángulos. Así se comprueba de una manera fehaciente de dónde vienen las cosas en matemáticas.